El aire en el gran salón olía a cera de vela recién apagada, y a la formalidad rancia que solo las casas con demasiado dinero y demasiados secretos pueden acumular. Estábamos reunidos para la lectura del testamento de don Raúl, mi padre, y la tensión era tan densa que podía cortarse con el filo de la bandeja de plata que nadie se atrevió a tocar. Yo, Elena, me senté en un rincón apartado, observando el despliegue familiar, tías, primos, y en el centro neurálgico del poder, mi hermano Thomas. Thomas, con su traje de corte impecable, y esa expresión de suficiencia que siempre llevaba pegada al rostro, parecía el dueño de la sala antes de que el abogado siquiera abriera la carpeta. Siempre fue así. Desde niños, él era el heredero, el exitoso, el ingeniero que continuaría el legado. Yo era la artista, la soñadora, la que no encajaba, la oveja negra, en sus palabras, o simplemente, el fracaso. Años de desprecio silencioso se habían acumulado en mí, formando un sedimento pesado de dolor que solo se hacía visible en la forma en que evitaba su mirada. El abogado, el señor Valdés, carraspeó, ajustando sus gafas sobre la nariz aguileña. Su voz monótona y profesional era el único sonido que se atrevía a romper el silencio opresivo. Recorrió los formalismos de rigor, las cláusulas menores, los legados a instituciones de caridad, hasta que llegó al meollo del asunto, el reparto de la empresa familiar y los bienes inmuebles. Como todos esperaban, la mayoría, la parte sustancial que aseguraba el control total de la fortuna, iba a Thomas. Un suspiro colectivo de alivio y confirmación recorrió la sala. Entonces Valdés pronunció mi nombre. A la señorita Elena, mi cliente lega la propiedad de la casa de campo en la Toscana, y una participación minoritaria del 5% en las acciones de la compañía, además de una suma en efectivo que asegure su sustento sin necesidad de trabajar. La mención de la casa de campo, mi refugio de infancia, me hizo apretar los puños bajo la mesa. No era mucho comparado con lo que Thomas recibía, pero era algo. Y lo más importante, era la confirmación de que papá, hasta el final, no me había olvidado completamente. Fue en ese instante que Thomas se levantó. No esperó a que el abogado terminara. Se irguió sobre sus más de 6 pies de altura, interrumpiendo al pobre Valdés con una autoridad helada que hacía temblar a cualquiera. Permítame un momento, licenciado, dijo, aunque no era una petición sino una orden. Todos los ojos, que hasta entonces habían estado fijos en el abogado, se giraron hacia mi hermano. Yo sentí un escalofrío helado, sabiendo que venía la tormenta. Thomas me miró directamente, y no había ni una pizca de hermandad en sus ojos, solo cálculo, y un desprecio venenoso. Con el debido respeto a las decisiones de nuestro padre, las cuales eran a menudo sentimentales y poco prácticas, comenzó paseándose lentamente por el centro de la alfombra persa. Creo que es mi deber, como nuevo director y principal heredero, comentar sobre esta asignación. Se detuvo justo frente a mí. Mi corazón latía con una fuerza sorda en mis oídos. Había sufrido burlas y desprecios de Thomas durante toda mi vida, pero nunca una humillación pública de esta magnitud, frente a toda la familia reunida para el duelo. Elena ha vivido bajo la sombra de papá toda su vida, continuó, su voz clara y proyectada, casi teatral. Nunca ha generado un solo centavo que no haya venido de la chequera familiar. Se ha dedicado a sus artes, a sus viajes espirituales, a ser, francamente, una carga. Mi respiración se cortó. Sentí el ardor en mis mejillas, pero luché por mantener la mirada, aunque mis ojos se llenaron de lágrimas invisibles. Las tías fingían mirar sus manos, los primos murmuraban, incómodos pero sin atreverse a intervenir. Estaba sola, expuesta bajo el reflector de su juicio despiadado. Una casa en la Toscana es un activo valioso, pero es un activo que ella dilapidará en 2 años porque no sabe administrar ni su propia vida, sentenció con un tono de superioridad insoportable. Y en cuanto a ese 5% de la compañía, es ridículo. Papá fue demasiado blando. Ella no merece ni un céntimo de este legado. No ha hecho absolutamente nada para ganárselo. Ella es un fracaso, un parásito emocional y financiero de esta familia. La palabra, fracaso, resonó en la sala como un golpe físico. Thomas se inclinó ligeramente hacia mí, bajando el tono solo para que lo escucharan los más cercanos, pero manteniendo la intención de que todos entendieran la ofensa. Debería estar agradecida de que al menos la deje vivir en la calle con dignidad, Elena, porque por tu propia cuenta ya estarías pidiendo limosna. No mereces nada de esto. El dolor invisible de todos esos años, cada burla sutil sobre mi carrera, cada comentario despectivo sobre mis elecciones. La sensación constante de ser la decepción familiar se agolpó en mi garganta. Era el punto de inflexión. Sentí la furia sí, pero extrañamente, esa vez la furia no era paralizante. Estaba templada por una certeza fría y acerada que me recorría la espalda. Mientras Thomas regresaba a su asiento con aire triunfal, esperando que su diatriba causara la anulación inmediata de mi pequeña herencia, yo no le respondí con palabras.
Mi única respuesta fue llevar la mano a mi bolso de cuero negro, que descansaba sobre mi regazo. Dentro, oculta bajo la cartera y un pañuelo, estaba mi pequeña unidad USB, el secreto que había guardado durante años. Había sido un peso, un fantasma, una carga que yo sola conocía. El video, el material que probaba la traición de Thomas a mi padre, no solo financiera, sino personal. Lo había descubierto por accidente hacía casi 4 años, justo cuando Thomas estaba en la cima de su arrogancia, y había decidido no actuar entonces. Guardé el video en secreto, encriptado y duplicado, esperando el momento exacto, el pico de su crueldad, el instante en que su humillación fuera tan pública y tan injusta que la revelación tuviera el máximo impacto. Y ese día, ese terrible y crucial día, había llegado. Thomas se sentó, cruzando las piernas con altivez, disfrutando del silencio incómodo que había impuesto. Me había humillado frente a toda la familia en la lectura del testamento de nuestro padre, diciendo sin pudor que yo era un fracaso que no merecía ni un céntimo. Él creía haber ganado la batalla. Creía que me había destrozado. Pero mientras sus palabras seguían girando como puñales en el aire, yo sentía la USB bajo mis dedos. Era mi arma silenciosa, mi justicia latente. Mi padre había sido un hombre duro pero justo, a su manera. Lo que Thomas le había hecho era imperdonable, y yo había sido la única testigo, la guardiana de esa verdad. El recuerdo de cómo encontré la prueba, de la noche que pasé despierta revisando los archivos eliminados de la computadora de papá, aún me revolvía el estómago. No era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de lealtad y de honor, algo que Thomas había vendido por ambición ciega. El abogado Valdés, visiblemente perturbado por la interrupción grosera, intentó retomar el control de la situación. Señorita Elena, ¿desea usted hacer algún comentario respecto a las palabras de su hermano o las disposiciones de su padre? Su tono era de pura compasión profesional, el reconocimiento de que yo acababa de recibir un golpe devastador y público. Me levanté despacio, sintiendo el peso de cada mirada sobre mí. Mi voz, cuando finalmente la encontré, era sorprendentemente firme, aunque baja. Sí, licenciado, tengo algo que decir. Hice una pausa larga, no para ganar tiempo, sino para saborear la anticipación del giro que estaba a punto de dar la sala. Los ojos de Thomas se entrecerraron en un gesto de fastidio. Él esperaba lágrimas, un ataque de histeria o, peor aún, una súplica. Thomas tiene razón en una cosa, dije, y pude ver la sorpresa en sus ojos. Durante mucho tiempo, viví sintiendo que era un fracaso. Sentí el dolor invisible de su desprecio y el de algunos otros en esta sala. Miré a las tías, que se encogieron ligeramente. Pero el dinero y las propiedades no son el único legado que nuestro padre dejó. Caminé hacia la pared donde una pantalla plana, generalmente utilizada para proyectar presentaciones de la empresa, estaba apagada. Conecté la unidad USB en el reproductor multimedia adjunto sin decir una palabra, mis movimientos lentos y deliberados. Thomas me observaba con una mezcla de confusión y desdén. ¿Qué estás haciendo ahora, Elena? ¿Una de tus instalaciones artísticas deprimentes? No estamos de humor para eso. Ignoré su burla, enfocándome en el control remoto. El clic del proyector al encenderse y el brillo repentino de la pantalla capturaron la atención de todos. En mi mente, revivía la escena que estaba a punto de proyectar, la imagen cruda y sin editar de la traición. Había guardado en secreto el video, sabiendo que era la única llave para mi liberación. Ahora, iba a revelar la verdad que Thomas creía sepultada. El sonido del ventilador del proyector llenó la sala. Thomas se puso de pie de nuevo, ahora con un rastro de pánico subiendo a su garganta, aunque intentaba disfrazarlo de indignación. ¡Basta ya, Elena! Desconecta eso inmediatamente. Esto es una lectura de testamento, no un circo personal. No es un circo, Thomas, respondí, girando mi cuerpo para enfrentarlo, la luz del proyector iluminando mi rostro. Es la última voluntad de nuestro padre, la que tú intentaste manipular. Es la verdadera historia de por qué crees merecerlo todo, y por qué yo, el fracaso, soy la única que tiene la dignidad de estar en esta sala. En ese momento, presión y, con acento agudo, play. Proyecté el video en el centro de la sala, grande y nítido. Lo que apareció fue una toma fija de la oficina de nuestro padre, oscura, grabada desde una cámara oculta que él había instalado hacía años por motivos de seguridad que nunca me había revelado. En la pantalla, se veía a Thomas, no hace mucho tiempo, sentado frente a don Raúl, que parecía exhausto y enfermo. El diálogo del video, amplificado por los altavoces, llenó el silencio. La voz de don Raúl era débil. Thomas, no estoy seguro de que este sea el momento. Necesito reconsiderar la estructura del fideicomiso. El abogado me advirtió que podría tener consecuencias fiscales graves si lo haces de esta manera. Thomas, en el video,
Se reía con esa misma autosuficiencia que ahora irradiaba en la sala. Tonterías, papá. El abogado es un viejo. Yo soy el que entiende de finanzas modernas. Firma aquí. Necesitamos mover esos fondos a la estructura offshore ahora, antes de que el fisco se entere de los movimientos de la venta de los activos de Guadalajara. Si lo haces a mi nombre directamente, nos salvamos de un desastre. Pero Thomas, insistía mi padre, visiblemente angustiado, le prometía a Elena que su parte estaba segura, independientemente de la situación fiscal de la empresa. La expresión de Thomas se endureció en la pantalla, un reflejo idéntico al rostro, que ahora lo miraba desde la multitud. Elena, ¿en serio, papá? ¿Sigues preocupado por la mantenida? Ella no necesita más que un alquiler. Si no hacemos esto, perdemos el control de todo. Firma. Ya te hice el favor de redactar los documentos. Solo es la firma. Es por tu bien y por el bien de la empresa. Lo que vino después fue el nudo de la traición. Thomas, en el video, no esperó la respuesta de mi padre. Tomó la mano temblorosa de don Raúl, que estaba evidentemente medicado y débil en ese momento, y lo obligó a firmar el documento crucial, desviando activos masivos que mi padre había planeado dividir equitativamente, todo para asegurar que Thomas tuviera el control absoluto e ilimitado, incluso a costa de la legalidad y la ética familiar. Era una manipulación vil, aprovechando la enfermedad y la debilidad de un hombre mayor para robarle su voluntad. El video no duraba más de 3 minutos, pero cada segundo era un martillo golpeando la fachada de éxito y virtud que Thomas había construido durante décadas. Cuando la pantalla se oscureció, y el silencio regresó, solo interrumpido por el zumbido del proyector, la sala quedó en un silencio absoluto. Ya no era un silencio incómodo, era un silencio de conmoción, de incredulidad y de horror. Todos habían visto la verdad. Thomas, el hombre que me había llamado fracaso y parásito, estaba pálido, su rostro una máscara de terror. Había sido expuesto. La revelación había sido instantánea y brutal. Ese día todo cambió. Yo, Elena, la hija olvidada y humillada, acababa de proyectar el video que probaba su traición. El aire que Thomas respiraba se había acabado, y yo por fin estaba respirando libre. Aprox. 22.500 characters reached. Cuando la pantalla se oscureció, y el silencio regresó, solo interrumpido por el zumbido constante y ahora ensordecedor del ventilador del proyector, la sala quedó en un silencio absoluto. Ya no era un silencio incómodo, era un silencio de conmoción, de incredulidad y de horror, que se extendía como una mancha negra. El aire, ya pesado por el aroma a cera y formalidad, ahora olía a miedo puro. Todos habían visto la verdad. Thomas, el hombre que me había llamado fracaso y parásito, estaba pálido, su rostro una máscara de terror, despojado de toda su estudiada arrogancia. Su traje de $3,000 de pronto parecía un disfraz barato, y el brillo de suficiencia en sus ojos se había extinguido, reemplazado por la desesperación animal de alguien atrapado. Había sido expuesto. La revelación había sido instantánea y brutal, tan efectiva como un rayo en un cielo despejado. El abogado Valdés, profesional hasta la médula, fue el primero en reaccionar, aunque tardó varios segundos en recuperar el habla. Se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo de seda, un gesto nervioso que no lograba ocultar la gravedad de su descubrimiento. La mirada que dirigió a Thomas no era ya de respeto, sino de fría condena legal. Yo permanecí de pie, inmóvil, sintiendo cómo los cimientos de mi vida se reajustaban. El dolor de años de desprecio no desaparecía mágicamente, pero la espina que lo había provocado, la creencia de que Thomas era intocable y que yo era una nulidad, se había roto. La USB que ahora retiraba del puerto no era solo un dispositivo de almacenamiento, era la evidencia de que la dignidad de mi padre había sido ultrajada, y mi arma de liberación. La tenía firmemente agarrada entre los dedos, sintiendo su frío tacto metálico, un ancla en la tormenta emocional. Thomas intentó hablar. Abrió la boca una vez, luego otra, pero solo salió un sonido gutural, un intento fallido de protesta. Sus ojos se fijaron en mí, llenos de un odio tan intenso que casi podía sentir el calor. ¡Mentirosa!, logró sisear finalmente, su voz rota, tratando de recuperar alguna apariencia de control. Se impulsó de su asiento, pero se detuvo a medio camino, como si la realidad de lo que acababan de ver lo hubiera atado al suelo. Ese video está manipulado. Es una falsificación barata de tus ridículos proyectos artísticos, Elena. Papá nunca firmaría bajo coerción. Mi voz era un susurro frío, pero resonó con más autoridad que su grito desesperado. La fecha y hora están verificadas, Thomas, y la metadata no miente. Las firmas que obtuviste esa noche, aprovechando que papá estaba con el sedante fuerte que le recetó el doctor Morales, que por cierto ya está citado por el licenciado Valdés, son las mismas que usaste para desviar los fondos y reestructurar el fideicomiso a tu favor exclusivo. Eso no es solo inmoral, Thomas. Hice una pausa dejando que la palabra, inmoral, pesara en el aire.
Es fraude documental y abuso de poder. Es la razón por la que papá, a pesar de lo que firmó esa noche, tuvo tiempo para dejar una cláusula final que tú desconocías. Los primos y tías, hasta entonces simples espectadores, empezaron a murmurar con pánico. Ya no me miraban a mí, la fracasada, sino a Thomas, el héroe, con una nueva y espantosa comprensión. Ellos también tenían intereses en la empresa, y la ilegalidad de Thomas ponía en riesgo la estabilidad financiera de todos. Valdés, con una seriedad que helaba la sangre, intervino, dirigiendo su atención a Thomas. Señor Thomas, debo advertirle que el contenido de este video, combinado con las irregularidades en la transferencia de activos post-mortem de don Raúl, que ya habíamos identificado, constituyen evidencia de un incumplimiento grave del deber fiduciario y, potencialmente, de coerción testamentaria. La validez de su nombramiento como director y principal heredero queda, en este instante, suspendida para revisión judicial inmediata. El golpe legal fue más devastador que la humillación pública. Thomas palideció aún más, su respiración se aceleró y sus ojos se desorbitaron. No era solo la pérdida del control de la empresa lo que le aterraba, sino la inminente posibilidad de cargos penales, de la caída pública que destrozaría su perfecta imagen. Valdés, no puedes hacer esto, gritó Thomas, tratando de apelar a la vieja lealtad. Yo no hago nada, señor Thomas, replicó Valdés con voz firme y profesional. La ley y su propio padre lo hicieron. Don Raúl previó, o al menos temió, algo como esto. En un anexo sellado que se abriría solo en caso de disputa sustancial sobre la legalidad de las transferencias principales de acciones, él estipuló que cualquier indicio de manipulación o aprovechamiento de su debilidad anularía automáticamente la distribución mayoritaria de la herencia y revocaría cualquier cargo ejecutivo, designando un interventor judicial temporal, que en este caso sería yo, hasta que se resuelva la verdad legal de su conducta. Esa era la verdadera jugada de ajedrez de mi padre. Él había sospechado. Él había sabido, en sus últimos momentos de lucidez, que Thomas estaba jugando sucio, pero no había tenido la fuerza para detenerlo abiertamente. En cambio, me había entregado la clave, me había dado el 5%, y la casa de la Toscana no como un consuelo, sino como un escudo y una herramienta, sabiendo que yo era la única que tenía la información necesaria para activar su contramedida final, la cláusula de seguridad. Y en cuanto a usted, Elena, continuó Valdés dirigiéndose a mí con un respeto recién estrenado, don Raúl estipuló que si se demostraba la intención fraudulenta de su hermano, no solo usted mantendría su 5% y la casa, sino que también sería nombrada miembro consultivo del nuevo comité de dirección temporal, con acceso total a los libros para asegurar la transparencia. Sentí un escalofrío de satisfacción. La oveja negra, la artista fracasada, acababa de convertirse en la guardiana de la empresa y la vigilante legal de su hermano. Thomas me miró, y en ese momento supe que no solo me odiaba, me temía. Había subestimado mi silencio, confundiendo mi paciencia con debilidad. Él había creído que mi única arma era la tristeza, no la verdad. Todo esto, por despecho, escupió Thomas, intentando reducir mi acción a una pataleta infantil. Destruyes a la familia por un poco de dinero, y por la venganza de una niña caprichosa. Me acerqué a él lentamente, sintiendo la firmeza del suelo bajo mis pies. El dolor de la humillación anterior se había transformado en una energía fría y concentrada. Lo miré a los ojos, que ahora estaban inyectados en sangre. No se trata de dinero, Thomas. Se trata de la dignidad de nuestro padre y de la verdad. Tú me llamaste parásito, un fracaso que merecía vivir en la calle. Pero yo no he robado nada. Yo guardé la evidencia del crimen que tú cometiste contra el hombre que te dio todo. Mi voz se elevó ligeramente, lo suficiente para que todos en la sala escucharan la sentencia final. Yo podría haber activado esta cláusula hace 4 años, pero esperé. Esperé porque sabía que la justicia es más dulce cuando el ego del traidor está en su punto más alto, justo antes de que lo aplastes. Me detuve justo enfrente de él, y la luz del proyector, aunque apagado el video, aún proyectaba un tenue halo azulado que nos bañaba. Tú creíste que el amor de papá por mí era debilidad. Era una red de seguridad, Thomas. Y tú acabas de caer en ella. Los ojos de Thomas se cerraron por un instante, aceptando la derrota. El peso del fracaso, el fracaso real y monumental, no el artístico sino el moral, se abatió sobre él. El hombre impecable se derrumbó. Se dejó caer de nuevo en la silla, apoyando los codos en las rodillas y hundiendo la cabeza entre las manos, un gesto de absoluta aniquilación. El aire se había acabado para él, y yo, por fin, estaba respirando libre. La única fragancia que permanecía en el gran salón no era la de la cera apagada, ni la de la riqueza rancia, sino la embriagadora esencia de la justicia. Y sabía, con una certeza tan profunda como el dolor que me había acompañado toda la vida, que este era solo el principio. Había ganado la batalla de la herencia,
Pero la guerra por la redefinición de quién era Elena en esta familia, y en el mundo, apenas comenzaba. La artista, la soñadora, la oveja negra, acababa de reclamar su lugar, no por lo que poseía, sino por la verdad que había tenido el coraje de revelar. Aprox. 22.500 characters, reached. Thomas, con la satisfacción resonando en cada palabra, se permitió un respiro profundo, el gesto arrogante de quien acaba de ganar una guerra sin disparar una sola bala. Sus ojos, fríos y calculadores, se posaron en mí por última vez, como si estuviera inspeccionando un trozo de basura antes de desecharlo. Había terminado su discurso sobre mi inutilidad, mi falta de visión, y la necesidad de proteger el legado de papá de mis manos irresponsables. La sala, todavía bajo el shock de la lectura del testamento y de sus palabras mordaces, se sentía sofocada por la humedad del juicio. Podía sentir las miradas de lástima de algunas tías, y la aprobación silenciosa de otros primos que siempre habían envidiado mi relación especial con don Raúl. Así que, como verán, concluyó Thomas, dirigiéndose al notario, pero con la vista fija en la familia, la voluntad de mi padre, aunque sentimental en algunos aspectos, era clara en la necesidad de mantener la integridad de la empresa. Elena no es apta para este rol, ni para recibir un beneficio significativo. Su fracaso es público y notorio. Lo mejor para todos es que siga su camino. Y nosotros el nuestro. El notario asintió, incómodo. La tía Carmen, siempre la más sensible, se llevó un pañuelo de encaje a los labios, mirándome con una pena que casi me hace flaquear. Pero yo ya no era la Elena de hace 10 minutos, la que se dejaba pisotear. Durante años, había ensayado este momento en mi cabeza. Cada insulto de Thomas, cada desprecio de la familia, había sido un ladrillo más en el muro de mi paciencia. Y ese muro estaba a punto de derrumbarse. Mientras Thomas recogía los documentos, ya listo para el apretón de manos triunfal con el notario, yo me levanté de mi sillón de terciopelo. Mi movimiento fue lento, deliberado, sin la histeria que él esperaba de mí. El único sonido fue el crujido de la madera bajo mis pies. Thomas se giró, fastidiado por la interrupción. ¿Algún comentario, Elena?, preguntó con una condescendencia exasperante. ¿Vas a llorar ahora y pedir clemencia? Lo miré directamente a los ojos, sintiendo un frío inusual en el estómago que no era miedo, sino la calma premonitoria de la venganza. No le respondí. Me acerqué con paso firme a la gran televisión de pared, una pantalla de plasma que papá había instalado en el salón principal para ver los partidos de fútbol, una ironía que no se me escapaba. Hoy no veríamos deporte, sino el espectáculo de su deshonor. La sala entera siguió mi movimiento, confundida. Yo llevaba un pequeño disco duro externo en mi bolso de mano, un objeto insignificante que contenía el peso de la verdad. Conecté el cable HDMI sin prisa. Mis manos estaban firmes, no temblaban. La luz de la pantalla cambió de un negro inactivo a la bienvenida azul del menú de entrada. ¿Qué estás haciendo, Elena? No molestes, exclamó Thomas, su voz por fin mostrando un matiz de preocupación, aunque aún teñida de autoridad. Solo voy a proyectar un video, Thomas, dije, mi voz sorprendiéndome a mí misma por su serenidad. Era la voz de una mujer que había esperado demasiado tiempo. Un pequeño epílogo a tu lectura. Un detalle que creo que nuestro padre hubiera querido compartir. El notario, sintiendo que la situación se salía de control, intentó intervenir, pero Thomas lo detuvo con un gesto de la mano. Convencido de que cualquier cosa que yo mostrara sería otra muestra de mi patetismo, que él podría desestimar fácilmente. Navegué por las carpetas hasta encontrar el archivo marcado con una fecha crucial, 3 meses antes de que papá cayera enfermo por última vez. Pulsé play. La luz de la gran pantalla de plasma iluminó el rostro de Thomas y el resto de la familia con un brillo cruel. El sonido que inundó el gran salón no era el de una película, sino el de una conversación privada y grabada subrepticiamente. La escena que apareció era la oficina principal de don Raúl. El plano estaba fijo en el escritorio, pero la voz capturada era nítida. Se veía a Thomas, sentado en el sillón de su padre, fumando un cigarrillo, algo que don Raúl detestaba, y jamás le habría permitido. Frente a él, un hombre que reconocí de inmediato, el abogado corporativo, el licenciado Vargas, al que Thomas había despedido inmediatamente después del funeral. La voz de Thomas, más aguda y tensa de lo habitual, resonó. Te dije que debíamos asegurarnos de que esas transferencias parecieran legítimas. Papá está demasiado débil. Con el pretexto de optimizar las cuentas antes de fin de año, nadie preguntará. El licenciado Vargas, nervioso, respondía. Pero Thomas, esto es un fraude directo. Si don Raúl se entera, anulará todo. Son casi 2 millones de los fondos de reserva. Thomas soltó una carcajada seca, despectiva. ¿Enterarse? ¿Crees que ese viejo senil, que ya casi no reconoce ni las caras, va a revisar estados de cuenta? Además, estamos salvando el negocio de la idiota de Elena. Ella lo hundiría,
Simplemente estamos asegurando nuestra parte, antes de que se reparta la torta. En la sala del testamento, los rostros se transformaron. La tía Carmen se ahogó en un jadeo. Mi primo Ricardo se inclinó hacia adelante, incapaz de creer lo que sus ojos veían y sus oídos escuchaban. Tomás, de pie cerca del notario, se había quedado paralizado. Su cara perdió todo rastro de color, volviéndose un lienzo de cera grisácea. Sus ojos, antes llenos de triunfo, ahora reflejaban un horror gélido. El video continuó, mostrando documentos que Tomás firmaba apresuradamente, documentos que desviaban fondos de la cuenta de inversiones de la empresa familiar directamente a una cuenta offshore de las Islas Caimán, cuyo beneficiario final era él mismo, bajo un nombre corporativo fantasma. La traición no era solo económica. Era un asalto a la confianza de un padre moribundo. El audio capturaba a Tomás, ya más confiado, jactándose. Cuando esto termine, el viejo me dejará a mí el control total. Por mí, responsabilidad. Y Elena, la inútil, creerá que simplemente no había nada para ella. Es la jugada perfecta, Vargas. Yo había guardado ese video en secreto durante meses. Lo encontré en un disco de respaldo que papá me pidió que guardara, justo antes de que su enfermedad avanzara rápidamente. Al principio, pensé que era solo información de la empresa. Nunca imaginé que contenía la prueba de la traición de mi propio hermano. La prueba de que, mientras yo lo cuidaba en la cama, él le robaba a papá. El metraje duró exactamente 3 minutos y 17 segundos. Cuando la pantalla se puso negra de nuevo, la sala quedó en un silencio absoluto. No era el silencio respetuoso de un funeral, ni el silencio tenso de la espera. Era un silencio pesado, un vacío ensordecedor donde solo cabía la conmoción, la vergüenza y el horror. Era el sonido de un mundo familiar colapsando bajo el peso de la verdad. Podías escuchar el murmullo de la sangre en las venas, el roce de la tela contra el sillón, pero no una sola palabra articulada. Tomás rompió el silencio con un sonido gutural, una especie de ahogo que intentaba ser negación. ¡Es falso! ¡Es un montaje!, gritó, su voz destemplada, ya sin rastro de la elegancia controlada de hacía unos minutos. Se abalanzó hacia mí, pero el notario, instintivamente, se interpuso. Yo seguía de pie, el control remoto en mi mano, sintiendo por primera vez en años que el aire que respiraba era completamente mío. No es un montaje, Tomás, dije, y mi voz, aunque baja, cortó el aire como cristal. La sala entera giró hacia mí. Lo grabaste tú mismo, accidentalmente. Papá instaló un sistema de videovigilancia de prueba en la oficina justo esa semana, para monitorear a un empleado sospechoso. Olvidaste apagar la cámara. La evidencia está ahí. La fecha, la hora, tu firma digitalizada en los documentos. Mi hermano me miró con una furia helada, una mezcla de odio y desesperación. Tú, maldita fracasada, llevas esto escondido. Esto es una manipulación. Manipulación, repetí, devolviéndole la palabra con veneno. ¿Cómo la transferencia de $2 millones a una cuenta en el extranjero mientras papá agonizaba? ¿Cómo tu campaña de difamación para que la familia creyera que yo era tan irresponsable que no merecía ni un céntimo de la herencia que tú ya habías robado? La tía Carmen comenzó a sollozar abiertamente, tapándose la cara. El notario, profesional hasta el final, tomó el control de la situación. Se acercó a la pantalla y examinó el dispositivo que yo había usado. Señor Tomás, dijo el notario, su tono ahora rígido, casi policial. Si la grabación es auténtica, y la evidencia documental que usted firmó es corroborable, estamos hablando de malversación de fondos y fraude en la administración de la herencia, cometido incluso antes del fallecimiento de su padre. Tomás intentó una última defensa desesperada, dirigiéndose a la familia, buscando cómplices. ¡Esto es un circo! Ella está celosa, ella no tiene nada y quiere destruirme. No te quiero destruir, Tomás intervine, dando un paso hacia el centro de la habitación. Solo quiero la verdad. Dijiste que yo era un fracaso que no merecía nada. Pero el verdadero fracaso, el verdadero ladrón, y el verdadero deshonor de nuestra familia, ¿eres tú? Nuestro padre no me quitó la herencia porque yo fuera un fracaso. Él ya había sido robado por ti. La revelación fue un golpe de gracia. Tomás, que minutos antes se había erigido como el pilar de la rectitud y la responsabilidad, se desmoronó. Su postura se hundió. Su rostro se arrugó de impotencia. El brillo de poder que siempre lo había rodeado se había extinguido, reemplazado por la luz dura de la exposición. Mi primo Ricardo, un hombre de negocios que siempre había temido a Tomás, se levantó lentamente. Tomás, ¿es verdad? ¿Robaste a don Raúl? Tomás no pudo responder. Solo balbuceó, incapaz de formar una mentira creíble ante la evidencia proyectada y el silencio acusador de la sala. Este video continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Sintiendo el peso de los años de dolor disolverse, esta fue mi arma secreta. La guardé en silencio.
Esperé el momento preciso en que tu arrogancia te llevaría a humillarme públicamente para poder revelarlo. Esta no es solo una pelea por el dinero, Thomas. Es una pelea por mi dignidad, por la memoria de nuestro padre, y por la verdad que intentaste enterrar. El notario, entendiendo la gravedad de la situación, anunció que la lectura del testamento quedaba inmediatamente suspendida, y que los documentos y el video serían entregados a sus abogados para iniciar una investigación de fraude y manipulación testamentaria. Thomas estaba acabado. Se retiró de la sala sin decir una palabra más, empujando una silla en su camino. Ya no era el exitoso heredero, sino un criminal expuesto ante la gente que más le importaba, su familia. Me quedé allí, de pie en el centro del gran salón, sintiendo las miradas de todos. Ya no eran de lástima ni de juicio, eran de asombro y por primera vez, de respeto. Había recuperado mi voz y mi honor de la manera más catártica posible. Ese día todo cambió. La herencia tardó meses en resolverse, y Thomas enfrentó cargos legales y la vergüenza de ser desheredado públicamente por su propio acto de codicia. Yo, Elena, la supuesta fracasada, me convertí en la protectora de la verdad de don Raúl, y finalmente, recuperé mi lugar. La sala quedó en un silencio absoluto la noche en que proyecté el video, pero ese silencio fue el preludio de la justicia que yo, en secreto, había planeado durante años. La justicia, aunque tardía, había llegado para liberarme. Mi alma, olvidada y despreciada, recuperó por fin el poder frente a quienes intentaron silenciarla. El golpe sordo de la puerta al cerrarse tras la huida de Thomas no fue un final, sino una exhalación violenta. Fue el sonido del colapso de un imperio de arrogancia. El aire, denso y cargado de moléculas de mentira, pareció aclararse de golpe. Podía sentir la brisa que se colaba por las rendijas de las ventanas, una sensación fresca y renovadora en contraste con el calor opresivo que había generado el conflicto. Me mantuve inmóvil en el centro del salón, donde hacía minutos Thomas había reinado con su falsa superioridad, y ahora solo quedaba la ceniza de su derrota. El notario, el licenciado Fuentes, que hasta ese momento había sido un mero observador de protocolo, se movió con una renovada autoridad. Se puso unos guantes de algodón blanco, un detalle que me pareció extrañamente formal en medio de la debacle familiar, y comenzó a acercarse a la televisión y al pequeño disco duro. Señorita Elena, dijo Fuentes, su voz ya no modulada por la cautela, sino por una gravedad profesional. Necesito asegurar este dispositivo como prueba. La implicación de lo que ha mostrado es, dijo Fuente, monumental. Estamos hablando de fraude contra una persona incapaz de defenderse. Y de una manipulación directa de la voluntad testamentaria. Hágalo, licenciado, respondí. Mi voz firme, sin vibraciones. Le entregué el control remoto. Al tocar mis dedos, sentí el frío metálico de la carcasa. Un frío que me recordó que no había sido una fantasía, sino un acto real y consumado de justicia. La familia permanecía en sus asientos de terciopelo, convertidos en estatuas de sal. La tía Carmen, con los ojos hinchados y el pañuelo empapado, ya no sollozaba por mí, sino por la vergüenza que Thomas había traído al apellido. Mi primo Ricardo, el eterno escéptico y ambicioso, se levantó lentamente de su sillón Chesterfield. Su rostro era una máscara de confusión y remordimiento. Elena, comenzó, su voz rasposa, el sonido de alguien a quien le han robado la capacidad de respirar correctamente. ¿Es todo cierto? ¿Todo lo que dijo Thomas sobre ti, sobre la empresa, era una fachada para ocultar su propio robo? Lo miré, permitiendo que mi mirada se detuviera en la suya, por primera vez sin parpadear. Ricardo siempre había sido el primero en asentir a las calumnias de Thomas, buscando asegurar su propio lugar en la jerarquía familiar. Piensa en los últimos 5 años, Ricardo, le dije, mi tono bajo pero cortante. ¿Quién estaba en las reuniones, gritando que yo era un lastre, que mi proyecto de tecnología verde era una fantasía ruinosa? Thomas. ¿Quién despidió a los contadores que don Raúl había contratado precisamente para vigilar los fondos de reserva? Thomas. Él no te estaba protegiendo de mí, os estaba distrayendo a todos. Estaba usando mi supuesta ineptitud como una cortina de humo para desvalijar a nuestro padre mientras éste se moría. Un murmullo de horror recorrió el pequeño grupo. La verdad, al ser repetida en voz alta y sin el velo de la cortesía, era más brutal que el video mismo. Ricardo retrocedió, su ambición reemplazada por el miedo palpable a la asociación. El notario, sin levantar la vista de la documentación de la prueba, dictó sentencia no oficial. Señor Ricardo, la señora Elena ha aportado pruebas de malversación que se remontan a un periodo crítico. Si la voluntad del señor Raúl fue modificada, o si la empresa sufrió un perjuicio económico por estas acciones, el testamento que acabamos de leer podría ser impugnado por completo. La herencia está congelada. Congelada. La palabra resonó, con un peso helado,
Para los demás, significaba la paralización de sus esperanzas económicas. Para mí, significaba la confirmación de que la lucha apenas comenzaba, pero que la primera batalla estaba ganada. Me acerqué a la ventana. Las cortinas eran de un terciopelo tan pesado que parecían absorber la luz, pero la tensión había hecho que el ambiente se sintiera más brillante, más expuesto. Afuera, el sol de la tarde comenzaba a teñir el cielo de naranja y violeta sobre los jardines meticulosamente cuidados de la mansión. Era un contraste ridículo. La belleza serena del exterior contra el huracán de destrucción que habíamos desatado en el interior. Mi vista se posó en un retrato de papá colgado sobre la chimenea de mármol. Don Raúl, con su sonrisa astuta y sus ojos penetrantes, había sido un hombre de negocios implacable, pero también un hombre que valoraba la lealtad por encima de todo. Recordé el momento en que me entregó el disco duro, justo antes de que su mente comenzara a fallar seriamente. Guarda esto, Elena, solo tú. No confíes en nadie. Si algo me pasa, esto es lo que necesitarás para proteger lo nuestro. Él sabía. Siempre lo supe. Él no me había desheredado por fracaso, sino que me había armado en secreto contra el verdadero enemigo. La idea me inundó con una ola de amor y dolor. El dolor de su partida se mezclaba con la inmensa gratitud por su previsión. No había estado sola. Papá había orquestado mi venganza desde el más allá. Me volví hacia la tía Carmen, quien me miraba con una expresión de súplica. Elena, querida, ¿cómo pudiste guardar esto? ¿Por qué no lo dijiste antes? Su pregunta, aunque nacida del shock, me permitió articular la esencia de mi estrategia. Si hubiera acusado a Thomas antes de que el testamento fuera leído, expliqué, mi voz adquiriendo un tono de conferencia, de quien enseña una lección dolorosa, él habría negado la evidencia. Habría usado su influencia y su dinero para desacreditarme, para alegar que era una hija despechada. Habría convertido esto en un escándalo familiar que la empresa no habría soportado. Hice una pausa dramática, dejando que el peso de la verdad se asentara. Thomas necesitaba humillarme en público. Necesitaba hacer una exhibición de su victoria para sentirse seguro. Él no podía concebir que yo tuviera la inteligencia o la paciencia para tenderle una trampa. Esperé a este momento, al clímax de su arrogancia, cuando se había declarado dueño absoluto de todo y me había tildado de inútil frente a toda la familia y al notario. Lo esperé para que su caída fuera no solo legal, sino socialmente devastadora. No le he quitado solo el dinero, le he quitado el honor. Y eso, para Thomas, es mucho peor. Mi justificación resonó en el salón. Ricardo tragó saliva. Incluso el notario, que había terminado de sellar el disco duro en una bolsa de evidencia, me miró con una mezcla de respeto y escalofrío. Yo había demostrado una frialdad estratégica que nadie, y menos Thomas, había creído que poseía. La fracasada había demostrado ser la única persona con el control emocional para ejecutar un plan a largo plazo. El notario me pidió que lo acompañara a su coche para firmar la cadena de custodia de la evidencia. Mientras caminaba por el pasillo, noté el silencio sepulcral de la casa. El olor a flores viejas y humedad de la mansión parecía haberse intensificado. La casa de papá, que siempre había sido un refugio de autoridad incuestionable, ahora era un escenario de crimen. Afuera, bajo el cielo que se oscurecía rápidamente, el notario me dio una tarjeta. Esto va a ser un proceso largo, señorita Elena. La escala del fraude, si es verificable, es suficiente para anular no solo la herencia, sino para imponer cargos criminales graves. Usted es ahora, de facto, la parte denunciante y la protectora de los intereses de su padre. Prepárese para la guerra. He estado preparándome toda mi vida, licenciado. Le respondí, sintiendo el peso de la tarjeta de papel fino en la palma de mi mano. Regresé sola al gran salón. La familia ya se había dispersado, incapaz de soportar la vergüenza o de enfrentarme. La tía Carmen me dejó una nota arrugada sobre la mesa de café. Reza por Thomas, y perdóname por no creer en ti. La dejé allí. El perdón no era un lujo que pudiera permitirme todavía. Me senté en el sillón donde había estado Thomas, el terciopelo aún tibio por su presencia. Toqué el reposabrazos, sintiendo la dureza de la madera tallada. El silencio había vuelto, pero era un silencio diferente al anterior. No era el vacío que precede al juicio, sino la quietud que sigue a una explosión controlada. Ese día, la sala se convirtió en el epicentro de mi liberación. La herencia tardó exactamente 14 meses en resolverse. 14 meses de abogados forenses desentrañando la red de cuentas offshore, de declaraciones juradas, de la negación histérica de Thomas, que finalmente se desmoronó bajo la evidencia irrefutable del video y los registros bancarios. La humillación de Thomas fue absoluta. No solo fue desheredado por su codicia,
sino que enfrentó cargos de fraude y malversación, que lo obligaron,